con el doctor Manuel Mosqueda, donde nos va a estar predicando. Realmente es una familia Mosqueda, de papá Mosqueda, el papá de Juan, una relación de amistad muy afectuosa con toda esta familia ministerial, sus hermanos que están también ya grandes, pastores también de la congregación, a cargo de la congregación. Realmente Dios los usa así en Chile, y donde Chile en este momento está atravesando un momento sumamente difícil por las situaciones que vivimos en el tema de la pandemia y este virus que está circulando, donde ha puesto todo el país en un silencio total. Nadie puede andar afuera, nadie puede movilizarse, solamente las personas esenciales. Hay una restricción total en todo el país de Chile. Y así le decimos bienvenido. ¿Cómo le va, siervo del Altísimo? Ahí una persona que nos honra desde Chile, lo tenemos aquí con nosotros, y donde nosotros todos juntos nos vamos por todo Chile y por toda Argentina. Así que le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Apóstol Hugo. Para mí también es un privilegio, un placer y un agrado poder estar junto a ustedes a través de las redes sociales, de los canales, aportando, explicando, enseñando y también, por supuesto, aprendiendo del ministerio de Jesucristo. Exacto, realmente es buenísimo porque cómo se achican las distancias, doctor, ¿no es cierto? Sí. Uno puede estar en Australia, en Estados Unidos, en Chile, en Punta Arenas, y esto de la televisión, de la imagen, de la red de tecnología satelital, redes, WhatsApp, uno puede estar conectado al instante. Exacto, y qué gran cosa que tenés el teléfono en la mano y podés con las aplicaciones estar siguiendo donde vos vayas, porque todos tienen internet en los teléfonos. Y eso nos hace acordar que el ámbito espiritual es muy similar, no tiene frontera, no tiene límite, no tiene distancia, es todo así como estamos ahora, con una cosa simultánea, y ese es el mundo espiritual en el cual pasamos a tener vida juntamente con Cristo y poder disfrutarlo. Sí, esto siempre me hace pensar que como que Jesucristo está fortaleciendo ahora a la iglesia cristiana, al interior, porque se juntan familias a hacer sus reuniones familiares de altar, entonces donde Dios está ocupando tal vez esta oportunidad de esta crisis, de esta pandemia, sacamos algo positivo, sacamos algo bueno, donde las familias cristianas se están fortaleciendo entre ellas. Y esto, por supuesto, lo que entendemos los tiempos del Señor, sabemos que es porque Cristo está a sus puertas esperando por su amada iglesia, está esperando llegar a buscarnos para que estemos con Él viviendo en gloria y majestad en el tiempo del fin. Y se está cumpliendo su palabra donde dice edificaos unos a los otros, porque realmente estamos en familia edificándonos, orando unos por los otros, y realmente ahí podemos ver y tener esa experiencia que nos trae gozo a nuestro corazón, donde el cuerpo de Jesucristo, se está movilizando los distintos miembros, cómo se activan y empiezan a funcionar desde los lugares que ellos se mueven. Porque realmente ahí en esas reuniones familiares el Espíritu Santo se empieza a movilizar en los distintos dones y el Señor se manifiesta. Claro que sí. Aquí en este ámbito familiar muy íntimo de todo el mundo, se está fortaleciendo estos lazos y, como tú bien decías, se está tal vez fortaleciendo los dones para poder en algún momento, cuando llegue ese tiempo, podamos salir al mundo y con ese poder que Dios nos ha dado, poder transformar al mundo por completo a las más almas que alcancemos a llevar con nosotros. Exacto, y esto nos ayuda muchísimo, y bueno, dice la palabra de Dios que aquellos que aman a Dios
conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Nos vemos a veces limitados con la concurrencia de los hermanos a los templos, ¿no es cierto? Pero con esto nos amplificamos más todavía. ¿Por qué? Porque llegamos a más lugares en el mismo tiempo, y aquellos que no pueden por distancia, por tiempo, por espacio, no pueden asistir, pueden recibir el alimento espiritual y vernos y verlos a ellos a través de estos medios, porque eso es una gran cosa que Dios nos está permitiendo, que utilicemos la tecnología para divulgar el Evangelio de Jesucristo. Sí, ese punto es muy interesante. Nosotros siempre acostumbrábamos, ya sea el culto en el día martes, en el culto el día jueves, o el día domingo en la mañana o en la tarde. Si teníamos 100 miembros, llegaban 40. No, pastores, que tuve que ir al supermercado, es que tuve que hacer estas compras. Hoy día ya no hay excusa. Tienes que estar acostado en el comedor, escuchando la palabra del Señor, para que nos edifiquemos unos a otros en todo momento y podamos prosperar en forma personal, crecer para también trabajar en el ministerio del Señor. Exacto. Me hizo acordar recién usted, doctor, cuando dijo acostado en el comedor, decía un hermano: estoy aburrido de dar vuelta en mi casa. Me voy a poner el Facebook, le voy a mirar al pastor a ver qué es lo que dice. Y bueno, viste, el ocio ¿qué hace? Nos lleva a que pueda estar pensando. Quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando, está movilizando espiritualmente, y lo van haciendo reflexionar que los pastores estamos predicando de la palabra, no dejamos de hacerlo, seguimos cumpliendo con la función, y nosotros podemos seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de contactos en nuestro teléfono que podemos comunicarnos y trasladarle el Evangelio de Jesucristo también. Y contarles, como ahora que estamos viviendo esta Semana Santa, y que realmente los motivos por los cuales estamos viviendo esto y estamos recordando y haciendo que realmente podamos vivir estas Pascuas, que como lo vivió Jesucristo en el día de ayer. Vamos a tomar la ilustración, el día anterior tuvo la gran cena con los discípulos y le mostró la cena del Señor que tenían que recordar y hacerlo en memoria de Él, de que fue que pagó el precio en la cruz para traernos vida y vida en abundante. Y esto está bueno poderlo divulgarlo, y me encanta muchísimo que pudiéramos tener esta conexión espiritual contigo, y que realmente todo Chile y toda Argentina, dos países que van de la mano, ¿no es cierto?, fueran conmovidos por el poder de la palabra de Dios transmitida por nuestras bocas, usada por el Espíritu Santo. Claro que sí, esa es vendría siendo como el resultado de esta intención que estamos intentando a través de las redes sociales crear, fomentar para que el mundo crea, para que la familia cristiana también se fortalezca en todo ámbito, podamos estar bien parados, firmes, y por supuesto, como decía bien, la Semana Santa, recordar al que murió por nosotros. Exacto. Y bueno, le vamos a dar la libertad para que realmente lo use el Espíritu Santo y nos transmita todo lo que Él quiere que estemos escuchando en Argentina y en todo Chile y en el resto del mundo también, que nos están escuchando en nuestros países. Así que, le damos el lugar para que se pueda dejar que el Espíritu Santo se explaye a través de usted. Muchas gracias, mi apóstol Hugo. Hoy día quisiera poder expresar algunas palabras, algunos temas bíblicos que nos hagan reflexionar y también dar el entendimiento de algo muy relevante en la humanidad, como es el sufrimiento de nuestro Rey, de nuestro Señor, aquel que dio la vida por nosotros. Para eso quisiera leer un pasaje de la Escritura que está en Hechos capítulo 4, versículo 33,
que dice de esta manera: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Voy a hacer una breve oración para que Dios pueda entrar en tu casa, donde quiera que te encuentres, entre en tu corazón, entre en tu mente, para que también podamos comprender el significado del sufrimiento de nuestro Señor. Padre amado, estamos en tu presencia en esta hora, y sé tú, Señor, dándole el entendimiento de las palabras que saldrán de mis labios. Señor, también las palabras de sabiduría, de inteligencia que tiene cada uno para comprender estos misterios. Señor, recordamos este hermoso evento que trascendió a través del mundo. Señor, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encomendamos, Señor, tu presencia a cada persona para que pueda pensar, recordar y también reflexionar en su propia vida particular. Lo hacemos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como bien hablábamos recién con el apóstol Hugo, este fin de semana recordamos el acontecimiento más importante en la vida, en la historia de la humanidad. El suceso y los sucesos que cambiaron para siempre la vida de millones de personas alrededor del mundo, a través de 2000 años que llevamos como cristianos. Recordar aquella época cuando en Antioquía nos denominamos por primera vez como los cristianos. Evidentemente me refiero a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. A través de su muerte y resurrección, Jesús restaura todas las relaciones que había sido quebrantada por el pecado, que habían sido quebrantada la relación entre el ser humano y Dios, la relación entre el ser humano y con sus semejantes, y por supuesto la relación del ser humano consigo mismo, y la relación del ser humano inclusive con la naturaleza. El cristianismo es mucho más que obtener un boleto al cielo. No es simplemente algo que estemos esperanzados que simplemente va a ser un boleto que yo compro para irme a X lugar, sino que nos guía a vivir de una manera cristocéntrica que impacte a todas las áreas de nuestra vida. Hay una paradoja interesante del cristianismo que se da, en que Cristo vino a darnos vida y vida abundante. Lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. Él no vino a dar vida y vida en abundancia, pero esta vida se disfruta cuando morimos. Cuando morimos a nosotros mismos. Cuando morimos y damos paso a que el Señor haga vida en nuestros corazones. Damos paso a que Jesucristo se introduzca en nuestro interior, en nuestra sangre, en nuestras venas, cuando morimos a nosotros mismos. Cuando damos nuestra vida por Cristo y por los demás, entonces realmente encontramos la plenitud de la vida. La tendencia natural de todo ser humano es ser egoísta, pero el mensaje de Cristo va en contra de nuestra cultura y tendencia. Por esta razón, un seguidor realmente de Cristo, un verdadero seguidor de Jesucristo, debe vivir de acuerdo a una ética de valores diferentes a los que los demás, en la que el amor al prójimo es lo característico de sus acciones. Dice que
Si intentamos amarnos, amar a los vecinos, amar al mundo, estamos cumpliendo todas las leyes de las Escrituras. Es más que eso típico de las leyes judías, de cumplir las 600 y tantas leyes judías para salvarse y para ser un redentor. Aquí no, aquí es simplemente el amor al prójimo, es la acción que nos da esta regalía como seres humanos. El apóstol Pablo, cuando escribía a la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, habla de algo muy que hoy día, por supuesto, cabe en el tema. El mensaje de la cruz es actual. La cruz no ha pasado de moda, la muerte de Cristo en la cruz no es algo que no quedó en la historia, está registrado inclusive en los libros de historia, en los anales de Roma. Ese autor latino Tácito, que escribió todos los años, a cada instante, iba escribiendo lo que pasaba en Roma. Y él escribió del incendio de Roma, y ahí sale que por la culpa de un tal Cristos, Nerón quemó Roma. Esta acción del cristiano verdadero es la característica esencial de su actuar. Cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de cruz, hoy día recordamos, hoy día conmemoramos, hoy día reflexionamos en este tema de la muerte de Jesucristo. Y cómo no indicar lo que más se nos ha enseñado a través de todos los tiempos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es como contradictorio, como dije antes, que el cristiano viva tantos años para el Señor, pero cuando muera se le abre el cielo para que entre en gloria y majestad donde está su Señor. Esto como que alcanza, como que transmite esto de la resurrección de Jesucristo. Cuando somos cristianos, cuando hablamos de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando hablamos que Él es la luz, que Él es la resurrección y la vida, que Él nos da vida y nos da vida en abundancia. Por supuesto, hay pasajes muy interesantes que nos hablan de esto. ¿Cómo yo alcanzo la vida eterna? ¿Cómo yo alcanzo la salvación? Que este Jesús muerto me da la resurrección y me da la vida. Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 9, muestra un texto bíblico muy contundente que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Por eso es que hoy día, como bien decía el apóstol Hugo, hoy día teóricamente estamos como celebrando que Jesús murió. Sabemos que ya está vivo, pero lo hacemos en forma como que fuera un calendario. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú que tal vez estás escuchando la palabra del Señor y no entiendes qué es esto, si tú lo confesares con tus labios, aquí no es simplemente que yo diga crea y estoy listo. Ahora, este creer lleva acciones en la vida del cristiano. Es más, dice, si tú creyeres serás salvo tú y toda tu familia y toda tu casa. Quiere decir que esta palabra, este privilegio del Señor, esta atmósfera cristiana del Santo Espíritu te va a llevar a que tus hijos, a que tus nietos, a que tus abuelos, a que tus parientes también crean y también ellos puedan ser salvados. En esto, lo que hoy día estoy planteando, el sufrimiento de nuestro Jesucristo, de nuestro Rey, de nuestro Señor, tiene que ver con la cruz. Y cuando hablamos de la cruz, queremos indagar algo. Y yo quiero recurrir al apóstol menos conocido o al que se menciona al más incrédulo, al apóstol Tomás. Este apóstol que comúnmente es conocido por su incredulidad, es una pieza clave al hablar de la veracidad de la cruz de Cristo.
ya que Él fue el quien dijo: si no viere en sus manos los clavos y metiere el dedo donde estaba el clavo, o si no metiera el dedo en el costado donde pasó la lanza, no creeré. Por tanto, este pasaje es muy importante para hablar de la cruz de Cristo. ¿Cómo entendemos hoy a Jesús? ¿Cómo entendemos hoy a Jesús, a este que sufrió, que fue ahí clavado en la cruz, que fue azotado, que fue maltratado por simplemente nosotros, por toda la humanidad? Esta cruz de Jesucristo nos da a entender muchas cosas. Quiero hablar de Jesús, este que sufrió, nuestro Rey, que murió y sufrió por nosotros. No es simplemente que murió alguien, no es simplemente que murió una persona X, sino que murió nuestro Señor, que tenía la naturaleza divina, completa. Y ahí me quiero referir con lo siguiente. Primero, Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús, para hacerse mediador entre Dios y los hombres, tuvo que bajar a nuestra naturaleza humana. Porque ¿cómo entendería el amor del ser humano? Obviamente convirtiéndose en ser humano. Hacerse mediador tuvo que estar bajo naturaleza humana. Dios, nuestro Padre, dispuso en su soberanía lo que era mejor para nuestra vida pecaminosa y desechada del reino de Dios. Entonces debía su majestuosa divinidad bajar a nosotros, por ende debía ser Dios con nosotros, o sea, Dios Hijo de Hombre, y su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, como lo expresa, lo dice el libro de Isaías, de tal manera que su divinidad y naturaleza quedarán unidas. Para el ser humano es el ser humano era incapaz por sus propios medios tener o encontrar a alguien que mediara entre la humanidad y Dios. Como bien lo mencionaba al principio, lo conversábamos recién, antes en el Antiguo Testamento se hablaba del cordero, donde mataban al cordero, lo degollaban por hacer sacrificio por los pecados del pueblo, haciendo quema de palomas, de animales y estas cosas. Por tanto, el ser humano era incapaz de encontrar a alguien que hiciera esta mediación entre Dios y los hombres. Inclusive su propio caminar, integridad y creación divina le era imposible al ser humano. De esta forma, el mismo apóstol Pablo, que tanto hemos hablado por tantas y tantas veces de este hermoso apóstol que cuando llegó al cielo fue recibido con honores. Este apóstol Pablo que menciona en su carta a Timoteo y le dice Jesús, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La importancia de este mediador era vital, que siendo nosotros hijos de hombres, pudiésemos ser hijos de Dios, de herederos del infierno a herederos del reino de los cielos. Esta es la entrada de este mediador que nos dio el acceso. La muerte de Jesucristo como hombre nos da esta mediación para salir de esta herencia del infierno a darnos esta herencia del reino de los cielos. Esta palabra, hijo de hombre, es un título mesiánico. Lo representa muy bien Daniel en su capítulo 7, versículo 13, indicando, refiriéndose a Jesús, que dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será nunca destruido. Este rey que sufrió, este rey que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, este Hijo del Hombre, nuestro mediador, también podemos desglosarlo en 3 puntos. Hay muchos más, pero solamente quiero mencionar a 3. Cuando Jesús es Hijo del Hombre, está también expresando que es nuestro Salvador, está expresando que también es nuestro Mesías y también nuestro profeta, entre otros más. Salvador, y aquí quiero referirme a Mateo 3, capítulo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, al contrario, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchos tal vez enseñan, guían, no los enjuicio, pero sí les digo, no basta con enseñarle a las personas el mal, o reprocharle su pecado, o reprocharle su actuar distinto. Es que tú eres así, es que tú eres así. Cristo, el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, vino a salvar al mundo. Está preocupado de la salvación de las personas. Está preocupado tal vez de ti que no eres cristiano, que tal vez no entiendes este tema o este lenguaje. Este Salvador vino para ti, para que tú tengas vida. Él no vino a condenarte, tu forma de vivir, tu estilo, tu país, tu raza. Él simplemente quiere que tú seas salvo. Y de ahí, por supuesto, como Mesías, que Salvador y Mesías es un símil del hebreo y otro del griego, donde Mesías está el apóstol Pedro, y aquí este fuerte hombre, Pedro, que dice, respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro, por supuesto, hombre importante en esta vida cristiana, y también como profeta. Mateo hablaba de estos temas y decía que, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Por tanto, redondeando, esta muerte de cruz, este sacrificio de nuestro Rey, es también porque Jesucristo, es el Hijo del Hombre, el Salvador, el Mesías, el profeta. Ahora, veamos a este Jesús como Dios. Por supuesto, Jesús fue hombre, porque si no fue hombre, nos engañó. Y ahora está Jesús como Hijo de Dios. Al igual que la humanidad, la divinidad de Jesús también ha sido objetada por muchos escritores y personajes críticos. En el tiempo del apóstol Pablo se instauró el pensamiento de que Jesús no era divino, pero Pablo y Juan escribieron muchas veces este tema para corregir este asunto respecto de su deidad. Es más, en el siglo I se hizo un concilio en aquella época para poder explicar que Jesús, así como era el Hijo del Hombre, también era el Hijo de Dios, y Él era Dios. Habían teologías que estaban naciendo en aquella época, como el arrianismo, que no miraba a Jesús como un Dios divino, simplemente como un ser humano, un hombre capacitado, un hombre con mucha inteligencia, un hombre pero era simplemente el hijo de María, el hijo de José, el tipo que vivía en la esquina que hacía muebles. Pero Jesús, nuestro Señor, que murió en la cruz, que sufrió, era Jesús, Hijo de Dios. Es más, el mismo apóstol Juan, en su primer libro, el Evangelio de Juan, él expone un pasaje interesantísimo, un pasaje que nos lleva, otros han sido mal interpretados, pero este pasaje es contundente, que dice Juan capítulo 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, estaba con Dios, no de forma humana, sino que estaba con Dios. Después Dios se humanó en el siglo I.
todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí, por supuesto, remata este hermoso pasaje de Juan, aseverando esta divinidad de nuestro Señor, la divinidad de este Rey que murió sufriendo en la cruz del Calvario, como decía también el apóstol Hugo, que su presión de la muerte por ser humano, esta presión tan fuerte en su cuerpo, algo bien científico que se sabe, que cuando hay una presión o una presión externa y interna, los poros empiezan a brotar micropartículas de sangre. Y Jesús, esto le pasó, su cuerpo había tanta presión porque era ser humano, estaba viviendo el sufrimiento más grande, que hasta derramaba gotas de sangre en su cuerpo. En Él estaba la vida, recalca Juan, y la vida era la luz de los hombres. Y este Hijo de Dios también lo podemos ver en otros pasajes bíblicos, que yo pienso que en este instante es interesante mencionarlo para que comprendamos la naturaleza o el desarrollo de lo que estamos viviendo hoy día, recordando la muerte de Jesucristo. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hoy día gobiernan las tinieblas aquí en la tierra, bajo el control, por supuesto, del Señor, pero Jesucristo es el príncipe de paz. Siempre busca la armonía, siempre busca el consuelo, siempre busca que los conflictos se resuelvan. Él siempre busca que el ser humano esté en paz consigo mismo y también en paz con el prójimo. Otro pasaje interesante de este mismo Juan, en Primera de Juan capítulo 4 versículo 15, que dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Este Rey, Rey que sufrió en la cruz, este Hijo del Hombre, expresado como Salvador, como profeta y como Mesías, este Jesús que murió en la cruz, el Hijo de Dios, este pasaje nos recalca que Jesús también era Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y otro que también muestra su plenitud, su deidad, que Dios bajó de su atmósfera inmensa y se hizo corpóreo como nosotros, seres humanos. Colosenses capítulo 2 versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo expresa la Biblia. La Biblia lo dice, lo indica, que Él habita corporalmente en la plenitud de la deidad. Él es 100% hombre, 100% Dios, 100% divino. Si confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo tú y toda tu familia, toda tu casa, tus parientes, tus abuelos, tus nietos, tus primos, todo tu entorno. Parte tú trabajando por tu familia. También está este Rey sufriente que murió por nosotros y hoy día recordamos como Jesús el sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era el encargado del culto divino, el que hacía todo lo que hoy día conocemos como el pastor, ¿cierto? Pero Jesús era el sacerdote. Por allá también se hablaba de Melquisedec, pero el Antiguo Testamento, el sacerdote era el encargado del culto divino. Sobre todo el ofrecimiento de los sacrificios, como mencionaba, la quema de la palomita, la quema de los animales, la quema de los holocaustos que se hacían. El sacerdocio israelita propiamente dicho apareció cuando se construyó el tabernáculo en el desierto, del cual estaban encargados Moisés en toda la casa de Dios.
Tal vez podríamos argumentar con más nombres, con más calificativos, porque esto es la cristología del Señor. Por supuesto, un tema muy amplio. Solamente quiero hacerlo breve para que usted lo pueda entender en su casa, para que usted lo pueda masticar, saborear, saber quién era este Señor, este Rey que murió por nosotros y que hoy día tanto recordamos. También Jesús es nuestro pastor, Jesús es nuestro Señor y por supuesto Jesús es nuestro sanador. La Iglesia cristiana hoy hace memoria de la muerte de Jesucristo, el acto más importante de la historia de la humanidad. Jesús se dio a sí mismo por todo el mundo. Siempre decimos, ¿yo por quién daría la vida? ¿Yo moriría por alguien? ¿Por mis hijos, por mis nietos, por mis abuelos? Difícilmente podemos dar un órgano, podemos dar sangre, un riñón, pero morir por salvar a mucha gente, sacrificando solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, lo pudo haber realizado hacia nosotros. Hoy más que nunca recordamos quién nos salvó. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que transformó hasta el calendario en toda esta humanidad. Este que nos salvó, y por supuesto hacer un énfasis que la palabra salvación en versiones antiguas de la Reina Valera la encontramos como salud. Entiendo que en la versión 1909 hacia atrás la palabra salvación se expresa como salud. ¿Y cuánta salud hoy nos hace falta y la necesitamos? Viviendo en tiempos de enfermedades, en tiempos de crisis humanitaria, de salud. ¿Cuánta salud hoy día necesitamos? Y por supuesto, es el día donde Jesucristo lo recordamos y necesitamos y queremos que Él con su salud también nos sane, nos libre. Y por supuesto, ¿cómo no decir que Jesús es nuestro sanador, como lo expresan los salmos? Pero sabemos que Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Pastor del mundo, también es nuestro sanador. Quisiera concluir con lo siguiente, que la reflexión de estas palabras del sufrimiento de nuestro Rey sea que recordemos a nuestro Señor que murió por todos, y a aquellos que le acepten como Salvador serán salvos. La higuera ya está crecidita. La Biblia nos enseña, nos muestra que lo que está ocurriendo ya no es casualidad. La Biblia misma nos da a entender y nos muestra claramente que estamos en tiempos finales, estamos en tiempos complicados. Los que pueden entender, no somos los más expertos, pero la Biblia nos muestra en tantos pasajes de la Escritura que estamos en los últimos tiempos, que en los últimos tiempos vendrán enfermedades, pestilencias, terremotos y crisis humanitarias, crisis de la tierra, se va a mover por todos lados, y estamos en los últimos tiempos. Hoy estamos muriendo con este virus. Aquí en Chile han muerto muchos líderes cristianos, muchos obispos, muchos pastores por esta enfermedad, no esta enfermedad, este virus que nos está contaminando. Yo no quiero decir este virus que este virus es real, ahora que esté planificado por las grandes potencias para mostrar lo que realmente la Biblia nos está diciendo, porque en el fondo algo así podría ser. Pero este virus que está tan fuerte no te encuentre sin haberle reconocido como Salvador y como Señor. La reflexión de este día, donde recordamos la muerte de Jesucristo,
quiero hacerte pensar, reflexionar, que así como Cristo murió por nosotros, tú le aceptes como Señor y como Salvador. Confía en Él. No es una, como decimos en Chile, no es una pata de conejo, no es para la suerte, no es creer por si acaso, sino que estamos ante un momento crucial de nuestra vida. Estamos llegando a tiempos difíciles, tiempos de muerte. Si la muerte te llega, que te vayas con Cristo. Si la muerte nos llega, que estemos aceptos para que Él nos pueda decir: hijo mío, heme aquí. Recordamos que hoy día Jesucristo murió por nosotros, pero está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos nosotros, para que llegue el día de su segunda venida por su iglesia en gloria y majestad. Que Dios te bendiga en esta noche a todos los oyentes, teleaudiencia, en todas las redes de Facebook, en el canal Luz, en YouTube y en todos los portales de todo el mundo, en Chile, en Argentina. Chile y Argentina, un país tan cercano, tan vecinos, que nos une el Santo Espíritu entre pastores, entre líderes, entre amigos. Y también hacerte a ti esta invitación, que aceptes a nuestro Señor como Salvador personal de tu vida. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos confiar. Jesucristo es el Señor, Él nos da la vida. Yo soy la verdad y la vida. Si alguno tiene hambre y sed, venga a mí, que yo le haré saciar, yo le haré descansar. Es el Salmo 23 y otros salmos que hablan del Señor. Él te hará descansar, te hará reposar, te hará estar en buenos tiempos. Si el virus pasara por tu casa, que sea como en el tiempo de Egipto, de que Dios pueda manchar con aceite, con sangre el frontis de tu casa. Que el Señor ponga sangre en el frente de tu hogar para que ninguna enfermedad, ningún virus pueda dañar a ti, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos. Que la paz de Cristo reine en tus corazones, que la paz del Señor pueda hacer vida en tu vida. Y esperamos que esta reflexión sencilla, que pueda entender que Jesucristo, el Señor de señores, murió por nosotros, dándonos vida y dándonos vida en abundancia. No es simplemente dejar de comer carne como lo hacen algunas tendencias, sino que poder expresar nuestro reconocimiento al Señor Salvador del mundo y de toda esta humanidad. Si confesares con tu boca, tú serás salvo tú y toda tu familia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios esté contigo en todo el mundo, a todos los que están hoy día conectados en este hermoso canal que nos lleva a la amistad, al amor, al regocijo del Señor. Adelante, Pastor Hugo.